Para todos, bienvenidos nuevamente a esta revisión de genética relacionada pues con cáncer de mama. Ya habíamos hablado pues en la charla anterior sobre la relación pues entre las principales mutaciones genéticas y las intervenciones para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y en esta segunda parte de la charla quiero hablar un poco de modelos de riesgo, que es un tema, digamos, no es tan taquillero, pero sí es algo que debemos conocer muy bien, ya que eso está establecido en las guías internacionales de cuál va a ser, eh, cuáles son las intervenciones recomendadas en este tipo de pacientes. Mi nombre es Andrés Reyes, soy fellow de mastología en el Instituto Nacional de Cancerología y vamos a empezar pues con esta revisión sobre los modelos de riesgo. Para esto pues me basé principalmente de las recomendaciones como tal de ESMO, de ASCO, de NCCN, qué es lo actual, qué es lo que recomiendan hasta la fecha de hoy. Y hay que empezar diciendo que una vez eh, identificar el riesgo nos ayuda a eh, saber a qué pacientes se benefician de solicitar nuevamente una prueba que nos puede llevar a una conducta adicional. Esta conducta puede ser una conducta quirúrgica, puede ser una conducta en cuanto a seguimiento o puede ser una conducta respecto a quimioprevención. Esto pues depende de cuáles son los criterios que cumple la paciente. Y uno de los criterios que coloca en SCN son cuál es el riesgo que tienen estas pacientes estimados con una probabilidad alta en modelos de riesgo. Y enumeran tres principales: el Tyler-Cuzick, el BRCA-PRO y el CAN-RISC. Entonces, es importante que nosotros nos familiaricemos con ellos para que los podamos aplicar en nuestra consulta, no solamente las pacientes que ya tuvieron cáncer de mama, sino aquellas que vienen para una asesoría de riesgo. Y los modelos de riesgo se construyeron enfocados en esto, en que en la población general tenemos pacientes que tienen riesgo elevado de cáncer de mama, pero no todas las pacientes tienen el mismo riesgo. Hay pacientes que tienen un riesgo bajo, riesgo intermedio, que pueden justificar algunas conductas, mientras que tenemos otras de alto riesgo. ¿Cómo hacemos para que estas pacientes de alto riesgo las estratifiquemos adecuadamente y cada una reciba una intervención, pues reciba lo que tiene que recibir? Entonces, uno de los apoyos que debemos tener es conocer muy bien los modelos de riesgo. Los modelos de riesgo básicamente, ¿qué son? Son sencillamente algoritmos que involucran una serie de elementos, tanto de la historia clínica como de la historia personal de la paciente, como los antecedentes que la paciente ha tenido de cáncer de mama en el pasado, y los combina de una forma en los cuales podamos clasificarlos en su nivel de riesgo y con eso ofrecer una intervención. Ningún modelo es perfecto, hay que empezar diciendo eso. Ningún modelo es perfecto, incluso uno de los matemáticos, porque de estos modelos fueron diseñados no solamente por médicos, sino por matemáticos, por estadísticos, ¿sí? Y son algoritmos que debemos conocer, ya que pues si bien tienen una parte pues muy epidemiológica en matemática, pues sí tienen unas implicaciones con las que debemos trabajar conjuntamente. Son herramientas que se desarrollan para predecir el riesgo de cáncer de mama utilizando una combinación de antecedentes, de resultados de pruebas genéticas que nos permiten hacer esta estratificación. Y no solamente identificar el riesgo de cáncer de mama, sino aquellas portadoras de mutaciones. Y no solamente de BRCA o no BRCA, sino que ya los modelos más actualizados, con los algoritmos más modernos, inclusive nos pueden ayudar a sospechar otras mutaciones. Por lo tanto, hasta el día de hoy se recomienda que, basados en estos modelos de riesgo, podemos ofrecer quimioprevención en aquellas mujeres, pues el criterio clásico, más de 5 años, con un riesgo más de 1,267, calculado por el modelo de Gale. Pruebas de genéticas en aquellas que tengan un más del 10% del riesgo en BRCA-PRO o más del 20% a lo largo de la vida, y con Tyler-Cuzick justifica resonancia. Esto pues uno de los, dentro de los criterios que recomienda NCCN. Entonces, ¿qué son los modelos de riesgo? Múltiples modelos de riesgo. Esto lo saqué pues de una presentación muy interesante. Me gustó esta gráfica y por eso coloco aquí la referencia, que eh, nos muestran como el desarrollo de los modelos de riesgo y múltiples características en la medida que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Son herramientas de asesoría de riesgo eh, que han desarrollado pues, en múltiples escuelas
no solamente pues las americanas, sino también tenemos las inglesas, cada una pues desarrolló un modelo de riesgo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque los modelos de riesgo tienen similitudes y tienen diferencias. Entonces, es importante saber cuál escala, cuál modelo de riesgo estoy utilizando, qué es lo que estoy intentando medir y qué intervención me puede a mí, me puedo basar en esto para pensar en una intervención. Entonces, estas tienen en cuenta factores hereditarios, hormonales y patológicos, pero no los tienen en cuenta en la misma medida. Hay unas diferencias y por eso voy a mencionar cada uno qué características tiene para que al final nos hagamos una idea de pronto cuál podría ser conveniente para cada paciente. Entonces, estos son los más frecuentes. ¿Qué componentes van a estar dentro de esos modelos de riesgo en general? Tienen que ver factores personales, tienen que ver factores exposicionales o ambientales, factores de historia personal de cáncer de mama o de hiperplasia, de lesiones preneoplásicas y de mutaciones conocidas, así como antecedentes familiares. El modelo estándar o el más importante, más conocido tal vez por lo que es el más antiguo, es el modelo de Gale, que lo conocemos en la literatura como el BCRAT o el Breast Cancer Risk Assessment Tool. Es una herramienta de evaluación del riesgo de cáncer de mama que permite estimar el riesgo de una mujer de desarrollar el cáncer de mama invasivo en los próximos 5 años y por periodos de tiempo hasta los 90 años. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es el riesgo a 5 años. Por lo tanto, esta es la limitación que tiene este modelo de riesgo. Y es un riesgo que se reclasifica ya que esto cambia. Es el riesgo de pronto 5 años, después de pasado este tiempo, puede ser que sea un riesgo dinámico. El riesgo es dinámico. Entonces, este fue un algoritmo que desarrollaron, este es americano, el doctor Gale, que lo desarrolló con la escuela, en este momento no sé, no recuerdo cuál era, que pues es la del Instituto Nacional de Cáncer. Entonces, este fue uno de los primeros desarrollos que hubo con estos modelos de riesgo y que estima pues este riesgo por medio de una regresión logística. Tiene en cuenta historial médico, historial reproductivo, historial familiar, que lo podemos encontrar en la calculadora de NIH y que valida estos riesgos. ¿Cuál es la importancia de conocerlos? Si bien pues es de los más antiguos, que menos variables tiene, sí es el que recomienda en SCN para justificar, por ejemplo, una quimioprevención con tamoxifeno. En mujeres que tengan este riesgo, que nos marque un riesgo más de 1.7 a 5 años, tiene indicación en SCN de empezar una quimioprofilaxis. Estos son capturas de la calculadora. Sencillamente la calculadora pues no es para todos. Hay que tener en cuenta que este modelo excluye pacientes que han tenido ya antecedentes de lesiones preneoplásicas como cáncer de mama, carcinoma ductal in situ o lobulillar in situ. No es para estas pacientes, ni tampoco es para pacientes que ya sabemos que tienen una mutación BRCA1. Entonces, no es para estas pacientes. ¿Y qué busca? Entonces, nos calcula la edad de la paciente, el origen étnico de la paciente, si la paciente tiene antecedente familiar, pues de biopsias antecedente familiar y personal de biopsias previas, si ha tenido pues hiperplasias con atipia, y esto pues como tal lo calcula un riesgo a 5 años. Entonces, ese es por debajo encontramos el riesgo de por vida, que ya dijimos que más o menos del 12% a lo largo de la vida, y el riesgo medio, que es el de la derecha, y el de la izquierda compara, por ejemplo, el de la paciente. Esta fue una paciente pues que se metió más factores dentro de estas variables y el riesgo pues le da muchísimo más aumentado. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene? La utilidad que tiene es uno de los modelos más ampliamente validados, se aplica pues recordemos que fue un modelo pues desarrollado en los años 80, donde la población tal vez fue una población pues más americana, más caucásica, donde se desarrolló, por lo tanto pues se han hecho posteriores modificaciones, digamos, para tratar de incluir pacientes de otras características étnicas, pero está muy bien descrito desde los más clásicos, funcionan mujeres mayores de 35 años, ojo con esto, tiene que cumplir estas características para que sea un modelo predictivo y permite identificar pacientes que se benefician de una intervención como la quimioprofilaxis. ¿Qué desventajas tiene? Pues necesita mayor validación para otras poblaciones. Se han hecho pues otros estudios para validarlo en estas poblaciones y principalmente pues es para el cáncer de mama ductal, no tanto para el lobulillar y no nos dice pues el beneficio de solicitar por ejemplo una imagen tipo resonancia. En SCN finalmente la clasifica de esta manera
coloca que pues ¿qué es lo más importante? Los beneficios, es accesible, es fácil, es donde más de las más antiguas, pero tiene múltiples limitaciones precisamente por lo que tiene pues pocas variables y está dirigida hacia una población en específico donde se validó y es un riesgo solo para mayores de 35 años a 5 años. El segundo modelo que les traje es el modelo BRCA Pro. El BRCA Pro se desarrolló pues ya hacia finales de los años 90 de la Universidad de Harvard, que fue un modelo que comparado con los resultados de pruebas genéticas, y no solamente eso, sino que nos habla también de probabilidad de que la paciente tenga una mutación, probabilidad de que la paciente tenga un cáncer de mama o ovario a futuro y del cáncer de mama contralateral. ¿Cómo hace esta predicción? Pues este sí tiene un componente genético mucho más importante, ya que este es el más preciso, se considera entre los modelos para hablar de la parte hereditaria. ¿Por qué? Porque a diferencia del Gale, que es el que les mencioné previamente, que está aquí a la derecha, solamente pues una historia muy personal y algo de la familia, en el izquierdo sí tiene en cuenta factores como la realización de, pues, si hay cáncer de mama en hombre, la del diagnóstico, la presencia de cáncer de mama contralateral, o sea, se puede aplicar a una paciente que ya tuvo cáncer de mama, pacientes que tienen prueba genética, pacientes que se han sometido a intervenciones reductoras de riesgo. Por lo tanto, pues es más sensible para estas pacientes, un 46%, mientras que podríamos decir que el Gale de pronto es más específico para estas pruebas. Entonces, la ventaja que tiene, pues tiene en cuenta muchos más factores genéticos, principalmente elementos como pues pacientes que pues, gemelos, pacientes gemelas, pacientes que han tenido consanguíneos con cáncer de mama o gemelos con cáncer de mama. Esto también lo tiene dentro de su modelo, pero excluye otros elementos que tienen que ver con la parte personal, factores de riesgo importantes, pero que no son hereditarios y que sí se asocian al cáncer de mama. Por lo tanto, es la desventaja que tendría este modelo de riesgo, habiendo dicho esto, es que puede subestimar el riesgo de pacientes que no tienen mutaciones. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que hay cáncer de mama que no está relacionado con una mutación genética puntual y puede subestimar el riesgo en estas poblaciones. Esto pues está descrito en esta revisión de la NCCN y es importante tener en cuenta qué ventajas tiene, las desventajas que tiene, pues no subestima este factor en la población y puede predecir, y el beneficio, sin embargo, sería pues el riesgo de VRCA en pacientes que tienen antecedentes genéticos. El tercer modelo que les trae es el modelo VIVIS. El modelo VIVIS o el famoso Tyler-Cuzick fue un modelo que se desarrolló a principios de los 2000 y que es un modelo inglés. Este modelo inglés estimó el riesgo a 10 años de portar una mutación BRCA1, BRCA2 y predice el riesgo no solamente de cáncer de mama invasivo, sino también in situ. Es mejor, es un modelo de riesgo que desarrolló y mejoró un poco esa parte en cuanto a las pacientes portadoras y el riesgo pues a lo largo de la vida hasta los 90 años que puede presentar estas pacientes. Esto se validó con este estudio con esta localización, este estudio que realizó pues el doctor Cusick, que fue, pues el nombre viene de esta colaboración, donde calibró el modelo frente a los casos esperados, frente a los casos observados, donde vemos que el índice de correlación pues fue bastante bueno. Observados pues nomás mirando la tabla así por encimita, 2699 dentro de 2645 que esperaban, pues tuvo una correlación pues bastante buena. Estos estudios se miden en términos de la relación entre lo observado y lo esperado, digamos a grandes riesgos, me corregirán los epidemiólogos, pero pues esta es la forma en que validan las escalas de riesgo y que incluyen eh, este modelo. Este modelo pues lo podemos encontrar aquí abajo, pues está el link. Y el IBIS pues tiene en cuenta, miren los factores que tiene, factores familiares, factores de la historia. Si utilizó reemplazo hormonal, aquí pues ya involucran otros elementos y por cuánto tiempo los utilizó. Si ya tiene mutaciones, en este sí aplica para pacientes ya mutadas, a diferencia del Gale que dijimos que no era para pacientes mutadas, aquí sí preguntan esto y uno lo puede incluir. Si ha tenido antecedentes de cáncer de ovario, cuál fue el resultado de las biopsias previas. En cuanto a la parte familiar, no solamente eso, sino el grado y pues de la paciente que presentó el cáncer de mama y esto lo calcula en una escala pues comparada con un riesgo de por vida, que ya dijimos que pues el riesgo de por vida
está bien establecido, lo compara con los dos. Entonces, incluye muchísimos más factores de riesgo. Las ventajas que tiene es que es más calibrado y preciso debido pues al tema familiar, al tema de las mutaciones. Lo podemos utilizar en pacientes menores de 35 años, que esta es la diferencia con el Gale, y incluye factores como la densité mamaria, que sabemos que este es un factor muy importante de riesgo para tener cáncer de mama, un RR5. Eh, Está bien calibrado para más poblaciones, ya que se hizo con poblaciones pues, muchísimo más amplias, por lo tanto, eh, es más confiable en otras etnicidades y también nos habla de un riesgo de que pacientes se pueden beneficiar de solicitar una resonancia. ¿Qué desventajas tendría en donde se queda corto? No, pues si está validado para pacientes con BRCA, para pacientes que posiblemente tengan otras mutaciones no es tan bueno. Entonces puede ser que al sumar todos estos factores puede sobreestimar un poco el riesgo y, eh, a diferencia del Gale, que estima un riesgo de 5 años, este estima un riesgo de 10 años. Sin embargo, como dijimos, el riesgo es dinámico. Entonces hay que tener en cuenta que de pronto habiendo calculado anterior QSIC, puede ser que la paciente ya sea otra y el riesgo cambie. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que tiene. Entonces, beneficios que puede tener, usar en pacientes menores de 35 años, tiene pues en cuenta muchísimos más elementos genéticos, sin embargo puede sobreestimar el riesgo precisamente por estos factores que mencioné. El modelo más actualizado tal vez de los más recientes es el Bodicea. El Bodicea o el CanRisk, eso se desarrolló pues en la primera mitad de los años 2010 a 2020, pero la ventaja que tiene es que es un modelo que se mantiene muy bien actualizado. Uno ve, por ejemplo, las valoraciones de los genetistas y muchos colocan su recomendación basadas en el CanRisk. La ventaja que tiene es que las variables que tiene las han ido actualizando y las han ido variando. Esto básicamente pues es de la Universidad de Cambridge. Uno puede suscribirse al Boadicea y digamos que se mantiene con las actualizaciones, le dicen a uno pues cuáles son las actualizaciones que hay y nos permite y no restringe la consanguinidad. Te dice la probabilidad no solamente de portadores BRCA1 o BRCA2, sino también del desarrollo de cáncer de mama con el tiempo y está pues muy validado también para que las pacientes, si yo tengo una paciente con una mutación BRCA, ¿a cuál de estas tiene mayor riesgo de cáncer? Entonces, adicionalmente nos puede predecir qué paciente mutada va a desarrollar, pues tiene un riesgo mayor de elaborar, de desarrollar cáncer. Entonces empieza a actualizarse desde 2014 y empieza a actualizarse no solamente con las características basales del cáncer, sino también empieza a hablar marcadores tumorales, de subtipo biológico, de mutaciones diferentes a BRCA1, PALB2, CHEK2, ATM las incluye otras intervenciones en el estilo de vida como el consumo de alcohol y en aquellas pacientes que ya tienen cáncer de mama. Entonces nos abre un panorama muchísimo más amplio porque las pacientes que tenemos son pacientes que a veces pueden tener muchísimas variables que hay que tener en cuenta. Este es el link del CanRisk, que pues está desarrollado en el Reino Unido junto con las guías NICE. Esto pues son capturas de la calculadora. La calculadora pues tiene en cuenta, por ejemplo, miren abajo el estilo de vida, incluye elementos como el consumo de alcohol e inclusive qué tanto consume alcohol, si es un vaso de vino, si es la cerveza, o sea, es mucho más, lo caracteriza muy a nivel personal. Uno lo podría llenar con la paciente o que la paciente lo llene, que sea pues lo más honesta posible para establecerle un riesgo muchísimo más personalizado. Y tal vez el mensaje es que estos modelos cada vez van a ser muchísimo más personalizados en la medida que tengamos más herramientas para ello. Incluye, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, no solamente cuánto tiempo, sino qué medicamento utilizó, ¿sí? Cuál era el componente que tenía, eh, por cuánto tiempo, si fue monoterapia, si fue hormonoterapia combinada, y la densidad mamaria. Este pues tiene en cuenta la densidad mamaria que ya está escrito desde las anteriores. Entonces, y otro de los elementos importantes del Bodicea, del CanRisk, es que incluye la mutación familiar y el tipo de mutación, cómo le salió la prueba al familiar. Entonces, si al familiar le salió la prima, le salió BRCA, le salió CHEK2, o portador o no portador. Entonces, miren que ya empieza a caracterizar, a hilar más fino en cuanto al modelo de riesgo.
Entonces, ¿esto por qué? Porque pues este modelo con los algoritmos lo correlacionó con la frecuencia de la población para poder dar un riesgo pues muchísimo más preciso. Resumiendo pues estos factores reproductivos, pues tener en cuenta pues riesgos para cáncer de mama y ovario, riesgos que tienen que ver pues con la parte de los estilos de vida y calcula pues esta probabilidad de tener no solamente mutaciones asociadas a BRCA, sino también mutaciones a todos los genes que mencionamos en la charla previa. Entonces, es un elemento muy importante que debemos tener, porque muchas veces no tenemos pacientes con cáncer de mama, sino tenemos pacientes que tienen riesgos elevados y cada una tiene un riesgo muy diferente. En la medida que tengamos más descripciones, tengamos más genes asociados, más variantes que se describen, pues el riesgo tiene que ser dinámico, el riesgo se tiene que actualizar. Este es el riesgo que se asocia en probabilidad de portador de mutaciones identificados por Boadicea, donde este es el riesgo que se estima a lo largo de la vida y las ventajas que tiene dentro de los últimos que incluye, pues es eso, los beneficios es que tienen pues muchísimas más variables y que es mucho más personalizado frente a múltiples factores. Para hablar entonces de qué modelo de riesgo es mejor y qué modelo de utilizar en cada paciente, pues ya tuvimos en cuenta cuáles son las diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces, frente a cada paciente, yo tengo que tener claro, pues, cuál me puede ayudar un poco más, qué paciente con determinadas características puedo utilizar y qué voy a hacer con ello. Pacientes, pues, más jóvenes, ya vemos que el GAIL no sirve, menos de 35 años, mientras que en pacientes con edad mayor o que ya tienen antecedentes de mutaciones o parte genética, pues, el modelo puede variar. Esto fue una evaluación, principalmente una comparación entre los 6 modelos de riesgo, donde incluyeron el IBIS, el BODICEA, el BRCA-PRO, el GALE, que es el BDSRAT, y compararon entre las pacientes que tuvieron, los que identificaban la probabilidad de cáncer de mama y cuáles finalmente lo desarrollaron. ¿Para qué? Para poder hacer una adecuada calibración. Y miren que acá, dentro de los que mejor correlación tuvieron, fue en este índice de correlación 0,59, 0,57, Boadicea y el IBIS. El IBIS, que es el Titer QC, fueron los que mejor correlación tuvieron frente a los estimados y a los que finalmente se observaron. Esto pues es la tabla donde se comparan esos modelos de riesgo y la discriminación, aquí clasificados por edades, y los que mejor correlación tuvieron en la parte superior de la tabla eran IBIS y Boadicea. Pero miren que, por ejemplo, en general, pues el intervalo de confianza pues fue bastante bueno. Ya pues en las diferencias es donde están los elementos de pronto en qué pacientes clasificados según la edad, aquellas pacientes que no tenían historia familiar, en donde la correlación pues fue muchísimo mayor. Y otro estudio que compara pues estos modelos de riesgo, compararon pues Boadicea con Tyler QC. Y fue una muestra que se desarrolló pues 1.337 mujeres en Europa con una calibración del riesgo a 5 años. Ojo que pues fue un tiempo muy limitado. Sabemos que para cáncer pues 5 años es poco tiempo, pero el BOADICEA sí permitió hacer una identificación pues muchísimo más precisa en aquellas mujeres que tenían estos factores de riesgo frente a las pacientes que se les calculó con Tyler QC. Por lo tanto, podría uno decir que el BOADICEA por lo menos es el más prometedor. ¿Qué cuál utilizaremos finalmente? Pues ya va a criterio de cada uno, pero pues la idea es traerles a ustedes y abrir el espectro frente a los modelos de riesgo. Hay muchísimos más, solamente traje los más frecuentes, los que escriben SCN, pero hay muchísimos más, y digamos que ajustados a cada población. Entonces es un llamado pues a que los conozcamos mejor y utilicemos pues el que más se nos eh, acomode para poder calcular un riesgo de una forma más efectiva en los pacientes. Traigo pues a manera de para revisar pues un poco la parte de los criterios de identificación del síndrome de cáncer de mama ovario. Esto fue una publicación que hizo el instituto en el año 2023, solamente pues para revisar cuáles son los criterios del síndrome de cáncer de mama ovario que tenemos en cuenta. Fue una publicación pues de hace ya 2, 3 años que pues la desarrollaron profes míos y que tuvieron en cuenta, pues, revaloraron, pues, cuáles son los factores en la historia personal y en la historia familiar para solicitar eh, la, la, las pruebas.
Entonces, ¿qué dicen estas guías? Estos son del 2021. Básicamente fue una revisión sobre los criterios de sospecha de síndrome de cáncer de mama ovario para proponer pues cuáles son las indicaciones y revisar pues estas indicaciones para remisión, para estudio genético o valoración por genética. Entre ellos tuvieron en cuenta pues múltiples elementos. Uno de ellos fue la estadificación para la supervivencia específica en pacientes que ya habían tenido cáncer de mama, por ejemplo. Uno de los factores importantes fue establecer por CPS y según el estadio patológico, cuál era el puntaje que favorecía o que estimaba pues un riesgo mucho mayor de recaída, y esto para pensar en qué tipo de pacientes yo debo solicitar una prueba genética, cosa que pues si tengo un alto riesgo de recaída, tener una prueba genética me puede ayudar, por ejemplo, a identificar pacientes mutadas para eh, enfocar el tratamiento. ¿A quiénes le vamos a pedir consejería genética? Consejería genética, realmente, si uno mira las guías de ASCO más recientes, la consejería genética no se le debe negar a nadie. A nadie. Cualquier paciente que la solicite debería, pues en un mundo ideal, en un países del primer mundo, deberían tener acceso a una consejería genética. Consejería es sencillamente hacer una buena historia clínica y con ello determinar si la paciente se beneficia de alguna intervención o alguna prueba adicional. Pero los criterios claros son pacientes que tengan pues, los antecedentes de cáncer de mama antes de los 45 años, antecedentes familiares, más de 2 tumores primarios en una paciente, cáncer de mama en hombres, esto pues ya lo conocemos nosotros, y según el espectro de las características que tenga, pues pensar en un síndrome diferente, síndrome de Lynch, síndrome de cáncer de mama ovario, síndrome de cáncer gástrico y lobulillar, y esta consejería tiene en cuenta estos factores biológicos, pero también tiene en cuenta factores psicológicos de los pacientes. O sea, ellos qué buscan con esta consejería, buscan una intervención adicional, si tienen hijos. eh, También hay un componente muy importante en esas consejerías genéticas y es que ve uno de todo, ve uno incluso pacientes donde tienen pues hijas con ese potencial riesgo, pero hay otras que, por ejemplo, no quieren saberlo, hay otras que no quieren, a pesar de que uno les ofrece las pruebas, les ofrece todo, no quieren saber el riesgo, o sencillamente hay otras que dicen, no, ese no, no, eh, elementos familiares también donde no quieren que las hijas sepan. Bueno, hay muchas cosas ahí detrás de esa consejería genética. Por lo tanto, el mensaje es, hay muchos elementos, no solamente los biológicos, sino también los psicosociales, que hay que tener en cuenta con eso. Entonces, la consejería genética en teoría debería ser para todos, para que tengan la información y ellos sepan qué van a hacer con esa información. La solicitud de estudio genético para cáncer hereditario, ya para solicitar las pruebas, esto pues ya lo había mencionado previamente, pacientes que cumplan pues estos criterios en SCN, esto lo tenemos claro que cada vez la edad va a ser mucho más reducida. Y finalmente las pruebas que solicitamos para el enfoque del tratamiento. En esto sí hay unas diferencias y es que son las pruebas que yo solicito porque pueden tener una implicación en el tratamiento. Esto lo vemos principalmente en los triple negativos. Lo vemos en los triple negativos, lo vemos en pacientes que tengan pues alto riesgo de recaída, aquellas pacientes que han recibido neoadyuvancia, que no han tenido una respuesta completa, aquellas pacientes que están dentro de los criterios del estudio Olimpia, ya que pues se trata de pacientes triple negativos que tenían un alto riesgo de recaída o de enfermedad residual. En estas pacientes es claro el beneficio de solicitar la prueba para ofrecerles, en este caso, el olaparib. Entonces, recordar un poco el estudio Olimpia. El estudio Olimpia pues, fue un estudio que eh, permitió definir el beneficio de olaparib adyuvante para pacientes que tuvieran una mutación BRCA1, BRCA2, principalmente pacientes con cáncer de mama triple negativo con enfermedad residual, y lo que se encontró es que en estos subgrupos de pacientes sí mejoraba la supervivencia libre de progresión y mejoraba la supervivencia libre de enfermedad invasiva frente a un delta de 8%, 7% en estas pacientes. Por lo tanto, el beneficio es claro y es una de las indicaciones de solicitar esta prueba. En cuanto a las pruebas germinales que dicen las guías ASCO del año pasado, estas guías son muy flexibles en el sentido de que eh, a quienes debo ofrecer, por ejemplo, las pruebas de línea germinal. Los pacientes que tengan 65 años o menos en el momento del diagnóstico de cáncer de mama, miren que la edad ha subido bastante. Esto pues para tratar de abarcar pues más población que se somete a estas pruebas. Esto puede ser algo discutible, ¿sí? Tal vez pues uno hablándolo desde nuestro país, donde pues el recurso se debe racionalizar y enfocar,
frente a intervenciones que sean más efectivas, es algo discutible, pero por lo menos la tendencia y el mensaje de ASCO es este, que entre más tengamos eh, estas pruebas, pues se ofrece, pues tenemos pues muchas más posibilidades a ofrecerle, o sea, deja como un tema muy individual, muy de que la persona tome sus propias decisiones y es válido, y es encontrar equilibrio entre lo que el paciente decide, digamos que principalmente entre pacientes que sean más conscientes de esto y entre lo que uno les puede ofrecer y pues entre el beneficio de ofrecer o no una intervención. Si no va a cambiar nada, pues tal vez de pronto a pedir una prueba a todo el mundo no es tan beneficioso. Y esto pues es lo que ellos establecen en su guía. Los criterios que ya conocemos, nuevamente pues están planteados acá en las guías ASCO 2023. Pruebas de BRCA a pacientes que tienen enfermedad local o enfermedad metastásica, pues ya lo dijimos, son pacientes que van para terapia, por ejemplo, para inhibidores de PARP en pacientes triple negativo con enfermedad residual o recurrencia. Se beneficia de entrada, pues la recurrencia se beneficia de solicitar estas pruebas nuevamente, pensando en el tratamiento. Y eso también está establecido en las guías de ASCO 2023 para que pues tengamos en cuenta el algoritmo. Sin embargo, es discutible, nuevamente lo digo, si en nuestro medio es viable pues hacerle pruebas a todas las pacientes que cumplen estas características. Y para pruebas de genes de más alta penetrancia, eh, el valor de estas sí está relacionado con la capacidad de yo ofrecerle al paciente una intervención reductora de riesgo, como es la mastectomía. Entonces, en este caso, pues el consenso fue que por encima del 90% estas pruebas sí influyen en la toma de decisiones quirúrgicas. Ya vemos que unas más que otras, BRCA1, BRCA2, P53, CDH1 y PTEN, principalmente sí se benefician de mastectomía reductora de riesgo y el principio de solicitar estas pruebas, pues sería para esto. Y el principio de asesorar a los pacientes que están considerando realizarse pruebas genéticas, pues eso sí, por encima del 90%, pues a todos se les debe dar información, a todos se les debe dar ese espacio de escucha, a nadie se le niega esta valoración y son los pacientes los que definen pues qué tanto se van a beneficiar del asesoramiento, de saber la información. Lo importante es ofrecerla y ellos pues toman su decisión informada siempre. La última parte de la charla es cómo gestionamos ese riesgo. Una vez yo tengo un riesgo aumentado por modelos de riesgo, cuáles son las intervenciones que puedo yo ofrecerle a estos pacientes y a quién debo ofrecerle qué. Uno de los principios generales antes de iniciar esta parte es que si la esperanza de vida es menor a 10 años, pues el beneficio de una intervención reductora de riesgo pues va a ser mínimo o nulo. Entonces, yo tengo que ubicar quién es mi paciente y qué intervención le estoy haciendo para que no desarrolle un cáncer en los siguientes, por lo menos 10 años, o el tiempo en que las intervenciones están descritas. Entonces, esto lo debo tener en cuenta como primer elemento. Estas son las guías de reducción del riesgo de la NCCN, donde principalmente nos habla de ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Entonces, recordemos, pacientes de alto riesgo son aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado, por encima del 30%, por modelos de riesgo, que ya mencionamos en la primera parte de la charla, pero también pacientes que tienen un lobulillar in situ o una hiperplasia lobulillar con atipia. Recordemos que si bien no se considera un cáncer como tal, sí es un marcador de alto riesgo. Entonces, es aquí donde va pues, la clasificación del paciente como alto riesgo, por el lobulillar in situ o el eh, lobulillar con atipia. Pacientes que han recibido radioterapia por encima sobre la pared del tórax, pacientes que han tenido antecedente de linfoma, que tienen un riesgo pues casi un RR de 17. Estos son pacientes de alto riesgo. Y en estos pacientes, lo primero es tener en cuenta cuál es la esperanza de vida que tienen estos pacientes. ¿Sí? Digamos que el caso es más difícil cuando se presentan pacientes adultos mayores, donde uno de los elementos que recomiendan ahí es una calculadora de esperanza de vida. Pero el mensaje es, a 10 años, ¿se justifica o no ofrecer una intervención reductora de riesgo? Tener en cuenta, pues, cuál es mi paciente. En cuanto a quimioprevención, agentes reductores de riesgo, tengo en cuenta entonces que tengo dos intervenciones que puedo hacer. Intervenciones son medicamentosas o quirúrgicas. Las quirúrgicas ya las mencionamos, son aquellas pues que se presentan en mutaciones de alta penetrancia, que ya describimos muy bien. La quimioprevención, por otro lado, tiene en cuenta factores como los
resultados de los modelos de riesgo. Entonces aquí es donde viene a qué pacientes yo le voy a ofrecer una quimioprevención. ¿Qué quimioprevención le voy a dar y a quién? Y para eso debo tener en cuenta si es premenopáusica, si es posmenopáusica. Los agentes reductores de riesgo y la quimioprofilaxis recomendada por el NSCN, los estudios pues muestran que se debe realizar en pacientes más de 35 años. La razón es que si detectamos este riesgo en una paciente menos de 35 años, pues no hay estudios clínicos que avalen o que describan un beneficio hasta la evidencia de hoy. Y esta decisión la puedo tomar con los modelos de riesgo, el Gale, el Tyrer-Cuzick. Con esto pues está muy bien descrito por NSCN que yo me puedo apoyar en estos modelos para yo ofrecer una quimioprofilaxis. Claramente el beneficio pues en hiperplasia con atipia o en carcinoma lobular in situ está muy bien descrito, una reducción del 50 al 86% de la incidencia y en mutaciones BRCA2 en aquellos pacientes que no desean una cirugía reductora de riesgo, yo les puedo ofrecer una quimioprofilaxis. Importante tener en cuenta que para premenopáusicas únicamente cuento con tamoxifeno, que es donde tengo, pues hasta ahora la evidencia, ofrecerla por 5 años. Sin embargo, puedo reducirlas si el paciente tiene un riesgo, pero tiene, digamos, miedo a los efectos secundarios o, o es mejor que lo reciba una dosis menor, y eso también lo establecieron las guías de Task Force, que reciba una dosis menor a que no reciba nada. Entonces, el riesgo sí está bien descrito, una reducción del 49%. Mientras que en pacientes postmenopáusicas contamos con más elementos, contamos pues con estudios que avalan los inhibidores de aromatasa, el anastrozol o el exemestano, inclusive con una reducción del 50 al 60% en pacientes mutadas. Entonces, estos son los agentes que contamos. Recordemos que el perfil de efectos secundarios es muy distinto entre raloxifeno y tamoxifeno. Y, eh, y el raloxifeno, precisamente, uno de los estudios que se realizaron fue disminuir los efectos secundarios que presentaba el tamoxifeno. Entonces, eh, ¿a qué pacientes yo les ofrezco esto? Entonces, primero, tener en cuenta cuál es el escenario de mi paciente, si la paciente tiene algún otro factor de riesgo o cómo puedo manejar estos efectos secundarios de las pacientes que toman los agentes reductores de riesgo. Lo que recomienda NSCN es, primero, pues manejar de una forma sintomática cuáles son los efectos que puede presentar con el fin de que la paciente no suspenda el tratamiento. Y eso hace parte de la consulta que nosotros hacemos en los pacientes. Cuando los seguimos, cuando los citamos a control, es abordar los efectos secundarios y ayudarles a los pacientes a lidiar con ellos con el fin de no interrumpirlos en principio, o identificar cuándo sí se debe interrumpir un tratamiento, entre ellos pues un antecedente claro de una sangrado vaginal o una trombosis venosa profunda, de un tromboembolismo pulmonar, pues en este caso se debe suspender, por supuesto, el tamoxifeno por el perfil eh, protrombótico que tiene. Traigo los estudios de los agentes reductores de riesgo de quimioprevención, los estudios pues de los más antiguos, los famosos NSABPP1, el Royal Marsden, el italiano y el IBIS, que fueron los que establecieron y los que marcaron la pauta de las pacientes que tenían un riesgo aumentado de cáncer de mama antes de que lo desarrollaran la intervención con el tamoxifeno, que sí mostró una reducción de riesgo que oscilaba pues entre el 30, entre el 40-50% según el estudio, donde sí permitió pues establecer que sí había beneficio de ofrecerle a estas pacientes esta intervención si tenían un riesgo alto. Miren que muchos de los estudios se realizaron con el modelo de Gale, por eso la importancia que tiene. Si bien es de los más antiguos, el Gale sirvió para validar la intervención con la quimioprofilaxis. El raloxifeno los estudios de raloxifeno se enfocaron principalmente en la reducción de riesgos, en la reducción de los efectos secundarios, pensando que fuera un perfil mucho más favorable, principalmente para pacientes con riesgo cardiovascular elevado por los efectos secundarios del tamoxifeno, y que también mostraron unos beneficios importantes en reducción. Sin embargo, si bien el tamoxifeno sigue marcando la pauta, pues el raloxifeno también es eficaz como el tamoxifeno para reducirlo, con un perfil de eventos adversos pues mucho más seguro. Sin embargo, pues el tamoxifeno tiene un mayor beneficio a largo plazo. Esto pues lo vemos en el estudio, el famoso estudio STAR, que comparó en estos pacientes que tienen un riesgo elevado, vuelvo y digo, calculado con un modelo de Gale, la importancia que tiene es por lo que los estudios se desarrollaron con él, permitió comparar tamoxifeno con raloxifeno y permitió
identificar que sí tenía un efecto como reducción de riesgo, que no era tan efectivo, pero tenía un perfil de efectos secundarios pues, mucho más favorable. Por lo tanto, pues lo tenemos dentro de nuestro arsenal para pacientes postmenopáusicas en aquellas que nos preocupen los efectos secundarios del tamoxifeno. Y los inhibidores de aromatasa, también descritos en pacientes con alto riesgo, en postmenopáusicas, también podemos contar con el exemestano, con el anastrozol, que nos ayudaron a disminuir este riesgo y que pues también contamos con ellos como una herramienta para poder disminuir este riesgo. Sin embargo, hasta el momento todavía falta y está en estudio pues la comparación entre en posmenopáusicas, si los inhibidores de la aromatasa versus el tamoxifeno o el raloxifeno, cuál es la diferencia como tal, la magnitud que hay. Un estudio que compare los dos brazos, pues hasta ahora, eh, digamos que pues sería lo que uno podría esperar, que es lo que sigue, para saber a qué pacientes yo le doy mejor tamoxifeno, mejor le doy inhibidor de aromatasa, para poder disminuir ese riesgo. Y finalmente, pues la mastectomía reductora de riesgo, ya para pasar de la parte de intervenciones medicamentosas a intervenciones quirúrgicas, la mastectomía reductora de riesgo, que tiene, básicamente se enfoca en la extirpación de la glándula mamaria para disminuir el riesgo de cáncer de mama sin una confirmación histológica de malignidad. La naturaleza de esta cirugía involucra que es, en general, involucrar una reconstrucción, porque pues es una patología no oncológica, la estamos realizando en un contexto no oncológico, por lo tanto, lo ideal es asociarla a una reconstrucción. Sabemos que reduce la incidencia de cáncer de mama hasta un 90% máximo en portadoras sanas a lo largo de la vida, sin embargo, no... sin embargo, es limitado y esto lo debe conocer el paciente. Uno debe explicar al paciente que hasta un 90% lo puede hacer, sin embargo, pues puede quedar tejido mamario y por lo tanto no podemos garantizar el 100%. También es claro que no disminuye la mortalidad de todas las causas, sin embargo, y no aumenta la supervivencia. Sin embargo, el beneficio está descrito es en disminuir la mortalidad específica por cáncer de mama asociado a la incidencia de un nuevo cáncer de mama. Esto debe ser claro para los pacientes y que esta mastectomía está descrita en diferentes escenarios. Un escenario es la mastectomía reductora de riesgo bilateral y en una paciente sana. Y es diferente esta mastectomía en una paciente que ya tuvo cáncer de mama, que en los cuales se está considerando hacer una mastectomía reductora de riesgo contralateral. Un riesgo pues anual de cáncer de mama que sabemos que está aumentado hasta un 4% al año, con un riesgo acumulado que puede ir aumentando año a año hasta los 10 años hasta un 40%. Entonces, este es el otro escenario donde estaría la mastectomía reductora de riesgo. Y en pacientes, inclusive que ya han tenido cáncer de mama, si vale la pena pues hacer una mastectomía reductora de riesgo en una mama donde ya tuvo, por ejemplo, una cirugía conservadora. El escenario que les voy a mencionar principalmente tiene que ver con la prevención en aquellas pacientes portadoras BRCA. En este caso, pues la recomendación es hablar muy bien con los pacientes sobre el beneficio que tienen, la reducción que tiene en términos de la incidencia de un segundo primario y hay que tener en cuenta elementos como los riesgos competitivos de otros cánceres que me disminuyen el potencial beneficio que yo logre con la mastectomía reductora de riesgo, el riesgo competitivo de otros cánceres, la esperanza de vida y la morbilidad que puede representar una paciente en particular. Este lo voy a pasar un poquitico más rápido para no extenderme demasiado. Y esta mastectomía reductora de riesgo uno la puede considerar hasta en pacientes mutadas que tengan tumores tempranos, pero miren que para tumores más localmente avanzados o metastásicos o donde haya morbilidad por otro cáncer localmente avanzado, pues realmente ya no es tan bueno y el beneficio es muy reducido. Entonces, el mensaje es, en cuanto a mastectomía reductora de riesgo, ¿a quién se lo ofrezco? A una paciente que tenga una mutación o una paciente que incluso haya tenido un cáncer de mama temprano. No tiene un beneficio tan claro en pacientes que ya tengan un cáncer de mama avanzado metastásico o que tengan otro cáncer cuyo pronóstico lo esté marcando. Y ya finalmente para terminar, el último elemento es la forectomía reductora de riesgo. Si bien no hace parte de lo que nosotros ofrecemos, sí hay que tener en cuenta que el beneficio que tiene reduce el cáncer de ovario de un 80 al 95% y el cáncer de mama hasta un 50 o 63%. Por lo tanto, sí es una intervención que implica el cáncer de mama ovario, no solamente la reducción de cáncer de mama de ovario, sino de mama. Entonces,
hay que tener en cuenta que es una intervención muy valiosa que también nos disminuye el riesgo de cáncer de mama. Esta pues está incluida dentro de las recomendaciones para reducción y control de riesgos de la NCCN, para que lo tengamos en cuenta. Y para finalizar, la gestión del alto riesgo según la edad de la paciente. Entonces, aquí arriba está la oforectomía reductora de riesgo, la mastectomía reductora de riesgo, cuál es la probabilidad de supervivencia en pacientes con cada una de las mutaciones, de un 60 o 79%, según la edad, y por eso la edad también es otro factor importante en la cual yo ofrezco la cirugía. Y teniendo en cuenta esto, pues esto es lo que le vamos a ofrecer a los pacientes, eso es lo que pues hay hasta el momento en cuanto a la evidencia, y pues es bienvenido la discusión, es un tema que pues es muy amplio, es un tema que es muy discutible, es un tema que tiene muchas aristas, desde la parte genética como desde la parte de ginecología, de gineconcología y de la parte nuestra. Por lo tanto, pues lo traigo a colación y pues es un tema que realmente queda muy abierto. Entonces, me gustaría pues conocer sus aportes respecto al tema, y agradezco la invitación pues a la Clínica Vida. Desde el instituto pues cualquier cosa, lo que necesiten a la orden, y nada, finalmente pues agradecerles por la oportunidad. Muchísimas gracias, y esto era lo que les traía pues para el día de hoy. Doc, súper, muchísimas gracias. Ya Listo. la